Buenos días, mi nombre es Pérez Gómez Viviana Carolina y en esta oportunidad le voy a dar a conocer el proceso de atención de enfermería en pacientes quemados. La docente es la licenciada Maritza Yolanda Leva Lalanya, el curso es Enfermería en Salud del Adulto y Adulto Mayor y la estudiante es Pérez Gómez Viviana Carolina del sexto ciclo de la Facultad de Enfermería. Antes de dar a conocer el proceso de atención de enfermería, le vamos a explicar qué es la quemadura. La quemadura son lesiones producidas en los tejidos vivos, ya sea por agente físico, biológico o químico, de las cuales destruyen algunas o todas las capas de la célula de la piel, asimismo los tejidos subyacentes. Y las causas de la muerte por la quemadura son el choque hipovolémico, el compromiso agudo respiratorio por inhalación de humo, el CO2, sustancias químicas y también se puede producir las quemaduras por calor. También tenemos que tener en cuenta que se constituyen el 5 a 7% en las consultas de los servicios de emergencia por las quemaduras. Del 10 al 15% requiere hospitalización y la mortalidad global es de un 5%. También tenemos que tener en cuenta que los agentes físicos que ocasionan las quemaduras pueden ser el fuego directo, el líquido hirviendo, también se puede producir por la radiación, el vapor y también por el fogonazo. Asimismo, las quemaduras también se pueden dar por el frío, ya sea por el congelamiento de la piel. Por los agentes biológicos podemos quemarnos con ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y también se puede dar las quemaduras por ciertos medicamentos como el gluconato del calcio y también se puede producir por la electricidad. Debemos de tener en cuenta la gravedad de la quemadura. Tenemos que tener en cuenta que existen tipos de quemaduras, ya sea la quemadura del primer nivel, del segundo nivel o del tercer nivel. En el primer nivel tenemos que tener en cuenta que solamente afecta la epidermis. En el segundo nivel está afectando tanto la epidermis como la dermis, de las cuales ahí en este tipo de quemadura se va a producir las ampollas. En el tercer nivel se van a quemar tanto la epidermis, la dermis y las terminaciones nerviosas, por lo cual el paciente ya no va a presentar dolor. El profesional de enfermería debe de realizar una valoración exhaustiva para determinar las intervenciones y los diagnósticos apropiados para los pacientes con quemaduras. A continuación, le voy a dar a conocer la situación problema del caso clínico desarrollado. Paciente adulto de sexo femenino con iniciales VLM de 33 años de edad ingresa al servicio de emergencia en el Hospital de Minsa San José de Chincha Alta. Registra haberse quemado con fuego en el cuerpo durante su actividad laboral. La paciente se encuentra despierta, está quejumbrosa, se observa que llora de dolor. Se observa poco folículo pilosebáceo, con abundantes eritemas, se encuentra pálida y moteada, refiere que me duele y me arde el cuerpo, no lo soporto. Trabaja como grifera en una gasolinera, refiere hace 30 minutos fue el accidente. En la zona donde trabajaba hubo una explosión debido a la inflamación en la parte trasera del carro. La paciente se encuentra con partes de su ropa pegada a la piel, está con tierra y mojada debido a que las personas le echaron para apagar el fuego. Al realizar el examen se observa quemaduras en las extremidades superiores, en los brazos, en la parte superior del tórax, en la parte anterior de la pierna, están enrojecidas y con ampollas. En la valoración escala de EVA se encuentra con 8 de 10. Paciente no cuenta con vacunas contra el tétano, sufre de hipertensión arterial, está muy asustada, dice, me siento que me voy a morir, ayúdenme por favor, quiero ver a mis hijos, ¿es grave mi quemadura? El médico que la evalúa la diagnostica, quemadura de segundo grado, le indica clorhexidina en solución al 0.5%, sulfato de morfina en 2 dosis de 2 miligramos que se van aumentando cada 5 minutos, o fentanilo a dosis de 50 a 75 hasta un máximo de 200. Se va a colocar una sonda Foley y se va a monitorear una diuresis de 30 a 50 mililitros por hora. Se va a administrar penicilina cristalina al 4 cada 4 horas. Lactato de Ringer en área quemada, recibir un refuerzo de tozoide tetánico al 0.5%, administrar metamizol 2 gramos vía endovenosa cada 8 horas. En los exámenes de laboratorio se va a realizar hemograma completo, dosaje de electrolitos, hematocrito, grupo factor RH, glucosa, y el peso del paciente es de 53 kilos. La superficie corporal comprometida es del 45%. Al control de signos vitales, la presión arterial es de 87 sobre 60 milímetros de mercurio. La frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de 23 respiraciones por minuto. La temperatura es de 37.5 centígrados y la saturación parcial de oxígeno es de 96%. Continuamos con los cuadros de datos relevantes. Como datos relevantes hemos identificado como datos subjetivos, paciente refiere me duele y me arde el cuerpo, no lo soporto. Como datos subjetivos se encuentra despierta, está quejumbrosa, se observa que llora de dolor y se encuentra pálida y moteada con escala de EVA 8 de 10. Como dominio se ha determinado dominio 12 confort, clase 1 confort físico. Y el diagnóstico que hemos identificado es dolor agudo con el código 00532, relacionado con las lesiones del tejido por agente lesivo, es el fuego. Y como evidencia hemos determinado
Se encuentra despierta, está quejumbrosa, se observa que llora de dolor, se encuentra pálida y moteada, con escala de EVA 8 de 10. En el enunciado diagnóstico es dolor agudo relacionado con lesiones en los tejidos por agente lesivo fuego, evidenciado por se encuentra despierta, está quejumbrosa, se observa que llora de dolor, se encuentra pálida y moteada, con escala de EVA 8 de 10. La clasificación de los resultados encontrados del NOC con el diagnóstico dolor agudo, como resultados codificados hemos encontrado dominio 5, salud percibida, clase 5, sintomatología, con el código 2102, nivel de dolor. En los indicadores hemos encontrado dolor referido con el código 210201, asimismo duración de los episodios de dolor 210204 y expresiones del dolor 210206. Y hemos evaluado su medición diana, mantener a 2 y aumentar a 4. Continuamos con las intervenciones del NIC según el diagnóstico dolor agudo. En la etiqueta codificada hemos identificado dominio 1 fisiológico básico, clase fomento de la comodidad física, código 1410, manejo del dolor agudo. Según la definición, las quemaduras de segundo grado pueden ser muy dolorosas. Las quemaduras afectan grandes áreas de la piel, pueden causar graves complicaciones y pueden ser propensas a infecciones. La quemadura de profundidad intermediaria involucra la epidermis, la cantidad variable de la dermis con sus terminaciones libres y son muy dolorosas. En las actividades según el manejo de dolor agudo, con el código 1410, en sus intervenciones se va a realizar una valoración exhaustiva del dolor que incluya localización, aparición, duración, frecuencia, intensidad, así como los factores que lo involucran y lo agudizan. Se va a monitorizar el dolor utilizando una herramienta de medición válida y viable, apropiada para la edad y la capacidad de la comunicación. Se va a preguntar su comodidad y tratar apropiadamente, intentando mantenerlo en un nivel igual o inferior. Asegurarse que el paciente reciba atención analgésica inmediata antes de que el dolor se agrave y administrar analgésicos las 24 horas del día. Asimismo, se va a modificar las medidas de control del dolor en la función de la respuesta del paciente ante el tratamiento. Continuamos con el cuadro de datos relevantes del segundo diagnóstico. Como datos subjetivos, el paciente no refiere. Como datos subjetivos, se observa que quemaduras en las partes extremas superiores, en los brazos, en la parte superior del tórax, en la parte anterior de las piernas, están enrojecidas y con ampollas. Conserva poco folículo pilosebáceo con abundantes eritemas. El dominio es 11, seguridad y protección, clase 2, lesión física. El problema de etiquetas de deterioro de la integridad cutánea relacionado con quemadura y evidenciado con, se observa quemadura en extremidades superiores, enrojecidas con ampollas y conserva poco folículo pilosebáceo con abundantes eritemas. Y como diagnóstico de enfermería es deterioro de la integridad cutánea relacionado con quemadura, evidenciado con, se observa quemaduras en las extremidades superiores enrojecidas con ampollas, conserva poco folículo pilosebáceo con abundantes eritemas. Según la clasificación de los resultados encontrados en el NOC, con el diagnóstico de deterioro de la integridad cutánea, los resultados codificados es dominio, salud fisiológica, clase integridad tisular L, código 1106, curación de las quemaduras. Y los indicadores es 111106 dolor, 111107 infección y 111106 edema en la zona de las quemaduras. Con la escala de medición, diana mantener a 3 y aumentar a 4. Intervenciones del NIC según el diagnóstico de deterioro de la integridad cutánea. En etiqueta codificada se ha identificado dominio 2 fisiológico complejo, clase 1 control de la piel herida, con el código 3661 cuidados de la herida, quemaduras. Según la definición, una quemadura de segundo grado, que por lo general la piel luce mojada y húmeda, afecta la piel, la primera y la segunda capa de la piel, ya sea la epidermis y la dermis. Es posible de que genere ampollas y el dolor es muy intenso. La quemadura por fuego es una de las causas más comunes de quemadura de segundo grado, de las cuales causa dolor, enrojecimiento, hinchazón y ampollas. Como actividades, según el NIC, en los cuidados de la herida, quemadura con el código 3661, como intervenciones se ha determinado evaluar la herida examinando su profundidad, su extensión, localización, dolor, agente causal, exudación, granulación o tejido necrótico, epitelización y signo de infección. Se va a proporcionar medidas de confort antes de cambiar los vendajes, se va a preparar el campo estéril y mantener una asepsia máxima durante el procedimiento. Se va a proporcionar un control adecuado del dolor con medidas farmacológicas y no farmacológicas. Se va a utilizar medidas de aislamiento físico para prevenir la infección. Se va a utilizar mascarillas, batas, guantes estériles y calzas. En el siguiente cuadro de datos relevantes, como datos alterados, los datos subjetivos del paciente no refiere, pero se ha identificado en los datos subjetivos la quemadura del 45% según la superficie corporal comprometida, con la presión arterial 87/60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 23 respiraciones por minuto, la temperatura de 37.5 centígrados, la saturación parcial de oxígeno del 96%. El dominio es 2, nutrición, clase 5, hidratación. En la etiqueta se ha determinado déficit del volumen de líquidos con el código 00027.
relacionado con desequilibrio de electrolitos evidenciados con quemaduras al 45% de la superficie corporal comprometida, con la presión arterial 87/60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 23 respiraciones por minuto, la temperatura 37.5 centígrados y la saturación parcial de oxígeno 96%. Como diagnóstico de enfermería se ha determinado déficit de volumen de líquidos relacionado con desequilibrio electrolíticos evidenciado por quemadura al 45% de la superficie corporal comprometida, con la presión arterial 97/60 milímetros de mercurio, la frecuencia cardíaca 120 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria 23 respiraciones por minuto y la temperatura de 37.5 centígrados y la saturación parcial de oxígeno 96%. En la clasificación de los resultados encontrados según el NOC, relacionados con el diagnóstico NANDA, que es el déficit del volumen de líquidos, en los resultados codificados se ha determinado dolor 2, salud fisiológica, clase, sintomatología G, con el código 0606, equilibrio electrolítico. En los indicadores se ha identificado disminución del sodio sérico con el código 060603 y la disminución del potasio sérico con el código 060605. Según la medición diana se va a mantener a 2 y se va a aumentar a 4. Según las intervenciones del NIC, según el diagnóstico NANDA, que es el déficit del volumen de líquidos, se ha identificado en la etiqueta codificada dominio 2 fisiológico completo, clase G control de electrolitos y ácido base con el código 2080 manejo de líquidos y electrolitos. Según la definición, las quemaduras producen descompensación electrolítica, aumento de la retención de sodio, agua, calcio dentro de las células y pérdidas de potasio de las mismas. Produce pérdida del plasma y los electrolitos hacia el tejido afectado y luego al tejido no quemado directamente. Las quemaduras ocasionan edema y pérdidas de líquidos debido a la destrucción de los vasos sanguíneos y quedan afectados. En las actividades, según el NIC, manejo de líquidos y electrolitos con el código 2080, en las intervenciones se ha determinado monitorizar el estado hemodinámico, incluso los niveles de la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el PAN. Se va a obtener muestras para el análisis de laboratorio de los niveles de líquido y electrolitos alterados. Se va a observar si se producen efectos secundarios, se va a llevar el registro preciso de las entradas y las salidas, se va a observar si hay signos y síntomas de retención de líquidos, se va a vigilar los signos vitales según corresponda y se va a controlar los valores de laboratorio relevantes para el equilibrio de líquidos.